Es uno de los libros que goza de mayor popularidad dentro del pueblo judío. Es toda una trama, si pudiera hacerse como una novela, en realidad el argumento es muy amplio. Y hay algunas consideraciones que usted debería saber sobre él antes de que nos metamos en el tema mismo del texto bíblico. Esther significa estrella. Tenía otro nombre también que era Adasa, en el idioma de los medo-persas. Pero el nombre hebreo es Esther, que traducido significa estrella. También debemos decir sobre este libro que es, junto a Ruth, los únicos 2 libros de la Biblia que llevan nombre de femenino. Este libro tiene una particularidad. Nunca se menciona el nombre de Dios. Nunca se menciona directamente a Dios. Sin embargo, este libro, si bien no se menciona la palabra, el nombre de Dios, se ve la mano de Dios, se ve el actuar de Dios, la presencia de Dios. Diríamos que la clave de este libro, la palabra que mejor lo muestra sería la palabra providencia. No sé si usted ha escuchado, bueno, hay una calle que nosotros conocemos que se llama Providencia, pero en sí lo que significa la palabra providencia significa proveer con anticipación. Proveer con anticipación. También, en un sentido, un concepto más amplio, providencia significa aquella acción constante de Dios, mediante la cual todos los sucesos del mundo, físico y moral, ayudan al cumplimiento de su propósito. La providencia de Dios. Debemos orar por la providencia de Dios sobre nosotros. Por ahí hay una alabanza que dice, que habla de la providencia de Dios. Yo confiaré en su providencia. No sé si he escuchado esa palabra en esa alabanza. En el fondo es cómo Dios nos provee anticipadamente en nuestras circunstancias o necesidades adversas. Por ejemplo, providencia, nosotros como familia vivimos un capítulo un poco difícil estos días. Vino una señorita, amiga de Sandra, y le vino a dejar su parte matrimonial, porque ella se casó anoche fue la ceremonia, pero ella vino a dejar su parte y ella es una terapeuta, una persona que maneja el tema de pesquisar, detectar y ayudar en enfermedades respiratorias. Y ella mientras conversaba, Sandra le muestra sus chiches, ¿cierto? El Simón y la Isabela, los bebés. Y esta persona comienza a observarlos y se dan cuenta que los niños no están bien. Es más, ella le dice, mira, esta niñita está crítica, tienes que llevarla al médico urgente porque las aletillas de su nariz no se están moviendo. Hay una agitación allí que no corresponde. Y Sandra de allí toma conciencia de la situación y decide llevarla al médico. Y del médico la derivaron inmediatamente a que se hospitalizara urgentemente porque la niña estaba con este problema del sincicial y tenía serios problemas respiratorios. ¿Qué ocurrió? Esta amiga supuestamente fue solamente a llevar el parte. Sin embargo, Dios, en su providencia, usó esta visita para la alerta oportuna y poder llevar
a esa bebé y quedara hospitalizada en la clínica inmediatamente, y ahora ya está de alta y está bien. Pero durante nuestro viaje, ellos estuvieron, básicamente la Sandra viviendo en la clínica, durmiendo allá, acompañándola, porque estuvo varios días hospitalizada. La providencia de Dios. Hermanos, también hay algo interesante. Nosotros hemos leído y repetido y tal vez incorporado en nuestra memoria un texto de Romanos 8:28 que dice: más a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas. Entonces usted va a conocer en este libro de que exactamente es así. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas. Quería decirle que este relato contiene la vida de los judíos que quedaron en Persia. ¿Usted recuerda cuando viene el primer retorno con Zorobabel en el año 536 antes de Cristo? En el año 536, cuando después de la deportación comienzan a retornar, ¿cierto? Cuando fueron deportados, pasan varios años y ellos comienzan a reportar, y el primer retorno ocurre con Zorobabel en el año 536. En el año 516, ellos terminaron la reconstrucción del templo. En el año 478 antes de Cristo es proclamada reina Esther. En el 478. En el año 455 antes de Cristo comienza el retorno con Esdras, un libro que ya estudiamos. Y en el año 445 antes de Cristo entra en acción Nehemías, que fue el libro que acabamos de estudiar. Entonces, cuando miramos este cuadro de fecha, ¿cierto? El primer retorno, el templo, el ascenso al trono de esta reina judía, y de ahí vemos que ocurren del 478 más o menos 20 años con la entrada en escena de Esdras, y luego 10 años más tarde Nehemías. Entonces dicen los historiadores, los que estudian esto, de que en realidad jamás habría ido Esdras y Nehemías a reconstruir los muros, y a reconstruir el templo, a reconstruir, digamos, todo lo que era la ciudad de Jerusalén, si Esther no hubiese estado en el trono. Aunque ya Esther había ascendido y tal vez ya no estaba como reina, sin embargo, el testimonio, la influencia de ella permitió que el hijo de su esposo, o sea, su hijastro, Artajerjes, hijo de Jerjes, que Artajerjes tuviera la actitud tan dispuesta de permitir que Esdras y Nehemías vayan a Jerusalén. Entonces, la ubicación, podríamos decir, protagonismo de Esther es tremendamente importante en la historia del pueblo judío. También, si conociéramos un poquitito la trama de esto, ocurre que hay una situación política muy fuerte en los tiempos de Asuero, que es el rey, también llamado Jerjes, y este Asuero un día toma una decisión de hacer una gran fiesta que duraría 6 meses. 6 meses, donde él invita a todos los importantes. Luego lo vamos a comentar. ¿Qué está ocurriendo en el contexto mundial? Él tiene un imperio tan grande, desde mismo India hasta la península itálica, Etiopía,
Todo eso era el imperio medo-persa, del cual él era el rey. Pero él detecta de que los griegos eran excelentes navegantes y los griegos también estaban como armándose. De hecho, unos años más tarde, los medo-persas son vencidos por los griegos con todo este protagonismo de Alejandro Magno. Bueno, hubieron algunas batallas importantes que están en la historia antigua. Por lo tanto, la intención de Darío, de este rey Jerjes, era un poco fortalecer anímicamente a su gente, lograr su lealtad. Bueno, él hace un banquete y al final del banquete él quiere mostrar a su esposa. Y la esposa se resiste, se niega. Entonces, después de eso, buscan a otra reina, porque esta ya la desechó. Y ahí es donde aparece en escena Esther. Pero habían enemigos del pueblo judío que logran, por mentiras, de que este rey dicte una ley que extermina a todos los judíos que estaban en el reino. Y había también una política de jamás revertir una ley. Y esta ley se promulga y comienza, después de cierta fecha, ya tenían todos los soldados del imperio exterminar a los judíos. Entonces ahí interviene Esther para ver qué puede hacer. No podían anular el decreto, entonces el mismo rey anima a todos los judíos a resistir ese exterminio. Y finalmente esto logra que el pueblo judío sea preservado y de allí se origina una fiesta que para los judíos hoy día es tan importante como la Pascua, que es la fiesta de Purim. La fiesta de Purim es celebrada con la misma, con el mismo entusiasmo con que se celebra la Pascua, está la fiesta de Purim. Bien, vamos a nuestro texto de computador. Dice el versículo 1, aconteció en los días de Asuero o Jerjes, que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias. Imagínense la extensión. Se cree que es el imperio más grande que ha existido. Se cree que es uno de los pocos imperios donde jamás se ocultó el sol. Este hijo de Darío, llamado Asuero o Jerjes, tenía este tremendo imperio absoluto. Ahora él no lo había conquistado, sino que lo había heredado. Hay una gran diferencia entre conquistar y heredar. Dice, en aquellos días, versículo 2, que fue cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino. Entonces el versículo 2 dice que cuando fue afirmado su trono, dicen los historiadores de que él tuvo que librar algunas batallas y atender algunos asuntos urgentes, estuvo muy activo, movilizándose, viajándose para sofocar algunos focos tal vez de rebeldía, de rebelión. Entonces, al cabo de algún tiempo, en su tercer año de reinado, que ya estaríamos hablando de un reino consolidado, él decide hacer una fiesta, una celebración. Cuando hablamos aquí de que había sido afirmado, este
rey tenía una experiencia porque las provincias eran también llamados, quienes estaban a cargo eran sátrapas. Entonces, este hombre tenía experiencia como un sátrapa, como un gobernador provincial. Entonces, él sabía, más o menos, tenía experiencia militar, sabía cómo manejarse con respecto a esto. Entonces, él decide hacer esta celebración cuando ya su reino estaba consolidado. Él considera que en este tiempo era oportuno organizarlo. Y dice que lo realiza esto en Susa, el cual estaba en Susa, su trono, en la capital del reino. Susa era una de las 4 ciudades más importantes del imperio medo-persa. Era destacada por su hermosura, por sus palacios, por sus jardines, por sus casas, por sus construcciones. Era considerada como una de las maravillas del mundo antiguo en cuanto a construcción. Y ahí estaba la capital del reino, es decir, él tenía ahí en Susa su capital administrativa y también su capital diplomática. Podríamos decir que la ubicación de Susa hoy día correspondería a un lugar ubicado al suroeste de Irán. Hoy día Susa es solamente una ruina. Algunos arqueólogos han ido a visitar. Fue uno hace algunos años a explorar si encontraba la tumba de Daniel y hace como un año que abandonó la empresa. No dice el registro si realmente encontró la tumba de Daniel o no la encontró, pero básicamente Susa en este momento es solamente una ruina arqueológica. Entonces, en el versículo 3 ya entramos en materia con respecto a lo que a nosotros nos interesa. Dice, en el 3er año de su reinado, hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos. Y es aquí, hermanos, donde nosotros tenemos que ver y tal vez analizar nuestras actitudes con respecto a nuestras posiciones políticas, a nuestra posición de autoridad, nuestra posición de poder, nuestro grado de influencia o nuestros bienes económicos. Uno observa cuál es la forma de comportarse de la gente poderosa y la verdad que los tiempos de Asuero con los tiempos de hoy no ha cambiado mucho el asunto. Y comentábamos en la carta del apóstol Pablo de los Gálatas, donde el apóstol Pablo comienza a desarrollar su ministerio hacia los gentiles y desde la iglesia de Antioquía. Por lo tanto, él no había tomado contacto con la iglesia de Jerusalén, donde estaban los apóstoles. Entonces, después de 2 años, él decide ir a Jerusalén y entrevistarse con los apóstoles, darse a conocer, contarles lo que él está haciendo y también informar acerca de la doctrina que Dios le había revelado con respecto a la gracia y con respecto a la justificación por la fe. Pero Pablo dice, cuando estuve con ellos, me acogieron bien, me atendieron bien, me dieron la mano en señal de compañerismo, reconocieron que yo estaba haciendo un buen trabajo con el mundo gentil o no judío y que ellos seguían trabajando con los judíos, pero nada nuevo me dijeron con respecto a la doctrina o a la enseñanza que yo estoy enseñando, a las verdades bíblicas que Dios me ha ido mostrando. Solamente me recomendaron que no me olvide de los pobres. Esa fue la gran recomendación y la gran tarea que él toma. Resulta, hermanos, que hay muchas personas que toman, por decirlo, una identidad religiosa, pero no se condice con el estilo de vida que llevan. Y aquí vamos a ver que este Asuero es una persona que tiene este gran título del rey,
de este tremendo imperio, pero aquí vamos a ver que las motivaciones, de acuerdo al capítulo 1, que nosotros vamos a estudiar hoy, las motivaciones de él eran ostentación del poder, orgullo, vanidad, egolatría, jactancia, y alarde. Si nosotros miramos, dice, hizo banquete. Qué lindo, ¿cierto? Uno podría decir, wow, importante, qué generoso, qué bueno que nuestro rey haga un banquete. Y dice que invitó a todos sus príncipes y cortesanos, o sea, personas de la corte. Y también teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, es decir, vino gente de todo el imperio, gobernadores y príncipes de provincias. Versículo 4 dice, para mostrar él, ahora se revela por la Escritura cuál es la intención, dice, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder. Imagínense cómo habrá sido su corte. Se cree que él tenía 10.000 guardaespaldas. Se calcula que su ejército eran 10 millones de soldados. Solamente para que usted piense los números, cómo era este personaje. Dice, para mostrarle las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días. Un dato interesante es que Susa tenía la particularidad de gozar de buen clima. Cuando el resto de las ciudades importantes estaban en invierno, Susa era el refugio. Hay gente que hace una alternancia. Cuando aquí es invierno, se van al hemisferio norte a disfrutar del cálido verano de Europa o de América del Norte. Hay algunos que lo hacen. El que puede, puede. Entonces Susa era como la capital apta como para ir a pasar el invierno. Un invierno largo de 6 meses y aprovechó Darío, ¿cierto? Asuero, de tener esta gran fiesta. Si nosotros miramos, era mostrar las riquezas, la ostentación, el oro. Él había heredado este imperio de su padre, había heredado su riqueza derivada de los impuestos y tributos de aquellos pueblos que estaban subordinados a ellos, entre ellos también el pueblo judío. Su afán era deslumbrar a los invitados, impactarles con toda esta riqueza y esta ostentación. Él quería impresionarles de tal manera, algunos dicen que era una estrategia, podríamos decirlo, militar, de asegurar su lealtad y su misión. Es decir, los voy a traer a ellos acá para que vean quién soy yo, qué tengo, qué controlo. Entonces, de esa manera, él sutilmente estaría en esta estrategia para tener apaciguado al imperio. En realidad, mirándolo tal vez desde el punto de vista comercial, ¿cierto? Valía la pena gastar esto pasándolo bien que gastar esto pasándolo mal, mandando soldados
a sofocar focos de insurrección o de rebeldía, etc. La idea de él entonces era ostentar, orgulloso, vanidoso, ególatra, jactarse de todo lo que él tenía y hacer alarde. Tal vez muchas otras palabras cabrían dentro de todo esto. También dice en el versículo 5, cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real, a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. Entonces, ahora él organiza otro banquete para todo el pueblo. Aquí entraron todos. Los primeros, la primera fiesta de los 6 meses, eran los nobles, ¿cierto? Los militares importantes, los gobernadores, etcétera. Pero aquí entran los pobres, personas mayores, pobres, jóvenes, etcétera. Para toda clase social, para toda edad. Si miramos en el versículo 6, aquí hay una descripción un poco, yo diría, acertada sobre cuál era el ornato que tenía este banquete. Dice, el pabellón era de blanco, verde y azul, símbolos de la realeza, tendidos sobre cuerdas de lino y púrpura, rojo, ¿cierto? En anillos de plata y columnas de mármol. Los reclinatorios de oro y de plata, sobre losado de pórfido y de mármol y de alabastro y jacinto. Imagínense cómo eran esos reclinatorios. Cuando hablamos de reclinatorios, era, según la costumbre, no eran mesas las que se ponían, sino que la gente se recostaba en estos reclinatorios y eran muebles también hechos con bastante lujo, que aquí dice que tenían oro y plata. Y la losa, ¿cierto? El piso era de pórfido y de mármol, de alabastro y de jacinto. Wow. Imagínense esa gente que entró allí. También dice aquí, en el versículo 7, y daban a beber en vasos de oro, y vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real. Mucho vino real. Dice, de acuerdo con la generosidad del rey. Y en ese momento el rey estaba generoso, así que por eso dice que daban mucho vino real. No era vino tetra, no. Ni de, ¿cómo le dicen a los de litro y medio? ¿Gualos? Ya. Vino real. Es decir, pensemos en las bodegas, ¿cierto? Donde él guardaba ahí sus cosechas, sus grandes reservas, etcétera. Bueno, dice de acuerdo con la generosidad del rey. Y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa que se hiciese según la voluntad de cada uno. Y fíjese que se pone aquí esta nota porque es importante. Dice aquí conforme a la liberalidad del rey. El rey dijo, bien, sirvan nomás con toda libertad. Esa era una forma en que el rey mostraba su gracia, mostraba su generosidad. Ahora, según Heródoto, el padre de la historia antigua, él dice que los persas tenían fama de ser bebedores, eran buenos bebedores. Y resulta que la ley, la norma, decía que el rey
cuando decía salud, todo el mundo debía decir salud. Cuando el rey decía otra ronda, otra ronda. Nadie podía negarse. Nadie podía decir, no, yo con esto estoy bien. No, el que estaba ahí tenía que asumir, porque esa era la ley. Si no, se miraba como un menosprecio, como una ofensa. Entonces, esta era la ley, pero el teólogo, el analista de este texto, dice que él hace una excepción aquí, de no sujetarse a ese principio, a esa ley que ya estaba, sino que él dice ahora lo vamos a hacer de una manera diferente, que cada uno beba de acuerdo a lo que desee. Que cada uno beba de acuerdo a lo que uno desee. Hace años escuché un mensaje de un hombre de Dios, y él tomaba podríamos decir, este ejemplo para decirnos que cuando nosotros estamos en la casa de Dios, cada uno bebe lo que desea. Dios no nos impone cuánto más queremos de su gracia, de su espíritu o de su presencia. Un poco tomado de este tema. Cada uno de nosotros tiene esta libertad. Dios no nos impone. Este rey no impuso absolutamente nada. Curiosamente, hermanos, la norma que había para deliberar sobre asuntos delicados era justamente cuando estaban fuertemente bajo la influencia de este líquido espirituoso de dudosa reputación. Entonces ellos, cuando estaban bien ya emparafinados, como algunos dicen, otros dicen caramboleados, otros dicen arriba de la pelota, pero cuando ya estaban en esas condiciones, trataban asuntos importantes. Imagínense lo que era eso. Ahora, seguimos mirando este texto. Dice que nadie fuese obligado a beber, porque así lo habían mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. También aparece también un comentario sobre esto, por qué esta actitud. Era porque también los medo-persas, como el imperio era tan grande, es decir, habían gente de mucha cultura distinta. Y él, si estaba agasajándoles, él no quería pasar a llevar de alguna manera sus raíces culturales. Entonces, de esa manera, él tiene la actitud de acogerles, de no imponerles, precisamente porque él también respetaba de alguna manera la cultura de esos pueblos que formaban parte de su imperio. Interesante. Pero, hermanos, no todo era tan hermoso, ni todo terminó tan bien. Dice en el versículo 19, asimismo la reina Vasti hizo banquete para las mujeres en la casa del rey Asuero. Ahora está hablando de la esposa. La esposa también, así como el rey tenía su club de Toby, también la reina tenía su club de Lulú, ¿cierto? Ahí con todas las mujeres. Piense en que esta cultura, esta celebración, solo hombres, y por allá la reina, ¿cierto? Con su banquete privado con las mujeres, en realidad se ve bien. Se ve que hay una manera de tratar temas en común. Tal vez el tema de los hombres es política, deporte, negocio. En cambio, el tema de las mujeres es algo totalmente diferente. Y hasta ahí vamos bien. Dicen los historiadores que si esta Vasti es la que aparece en la historia, se cree que era una mujer muy fuerte de carácter y perversa.
era una mujer vengativa. Eso es más o menos lo que cuenta la historia de cómo era ella. Una mujer de un carácter muy dominante. Y usted va a ver cómo se revela un poco el carácter de ella en el versículo que viene a continuación. Dice en el versículo 10, el séptimo día. Dice, estando el corazón del rey alegre. Si yo llegara hasta ahí, yo te diría, aleluya, ¿cierto? Pero estaba alegre del vino. Estaba alegre del vino. Y mandó a Meumán, Bizza, Jarbona, Bita, Abacta, Setar y Garcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Vastia a la presencia del rey con la corona regia. Entonces, cuando está este rey con el corazón alegre, podríamos decir ya estaba embriagado, cuando ya la ingesta estaba produciendo un efecto en su comportamiento, ya estaba por lo menos bastante fuerte lo que es podríamos decir, esta alegría. Estaba ya afectado por este consumo. Sabemos, hermano, que la forma de actuar de una persona bajo este estado es diferente. Es diferente. Su comportamiento es distinto. Hay algunas, por ejemplo, dentro de las características de personas que están bajo este efecto ya medio abusivo, es que desinhiben las personas. Hay una desinhibición. Se relaja la postura, la norma. Ya comienza la persona a decir cosas y a hacer cosas que sin estar en ese estado nunca las haría, no se atrevería. Cambia, se manifiesta de otra manera. Algunos, la otra vez comentábamos sobre esto, de que una persona borracha es una persona que le gusta cantar, ¿cierto? Que es alegre, pero que también es valiente, que también es generosa, que también haría pérdida, ¿cierto?, del pudor, se desinhibe. Al vecino que nunca lo ha saludado va al frente y le da un abrazo. Somos amigos, no somos amigos, etcétera. El comportamiento es diferente, se desinhibe la persona, ostentan sobre lo que son, sobre lo que tienen. Y esto, hermanos, lo lleva a él a tomar una decisión. Él trajo a sus 7 eunucos, dice que eran estas personas los que estaban delante de él. Es decir, ellos eran personas de toda su confianza, eran sus consejeros. Estos eunucos, en realidad, para ser eunuco, obviamente que es una persona que tiene que ser castrada, ¿cierto? El eunuco tiene esto, es castrado porque tiene una incondicionalidad absoluta al rey. Él no puede tener mujer, no puede tener hijos, tampoco puede tener bienes. Es un esclavo contratado 100% para los servicios del rey, pero también tiene que tener ciertas características administrativas, organizativas y gente sabia, gente de mucho conocimiento. Ellos eran de este nivel. Ellos no tenían problema alguno, por ejemplo, para mirarle la cara al rey. El resto, todos estaban condicionados. Nadie podía mirar los ojos al rey. Ellos sí. Ellos podían dialogar, hablar con él. Entonces el rey, bajo esta euforia, por decirlo tan
lleno del mosto, imagínense, del vino real, se le ocurre la brillante idea de que todos sus amigos, porque ahora eran todos sus amigos, conozcan a su esposa, su reina. El tema es que dice que tenía que venir con la corona regia, es decir, tenía que poner su corona. Algunos historiadores dicen que según la costumbre, ella debería venir totalmente desnuda. Otros no están tan de acuerdo con esto, pero dice que de acuerdo a esa costumbre, ella debería haber venido totalmente desnuda para exhibirse, para que el rey la mostrara a todos esos hombres que, al igual que él, estaban todos tan borrachos como él. Piense usted cómo esto iba a despertar el morbo de ellos, lo que ocurriría durante esa exhibición. Por lo tanto, él tenía el deseo de jactarse de su esposa, de resaltar su hermosura física, de mostrarla a los invitados, pero eso estaría atentando directamente contra su dignidad. Yo he pensado en esto, hermanos, y la verdad es que por mucho tiempo yo pensé que ella de rebelde no había querido. Pero al investigar un poco más uno se da cuenta de que en realidad era algo que atentaba directamente contra su condición de mujer. La reina dice que trajesen a la reina Vasti con su corona regia para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza porque era hermosa. Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos. Y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Mire el problemita. Ella se niega. Qué interesante es darnos cuenta de que el vino le robó la sensatez a este rey. Se niega a venir. Asuero era un déspota al cual nadie se atrevía a contradecir. Estamos hablando de un hombre poderoso, con ostentación, orgullo, vanidad, ególatra, jactancia y alarde de lo que él es y de lo que tiene. Y él en esto pierde absolutamente la proporción de dónde y con quién y cómo llevar adelante esta celebración. Hermanos, si nosotros miráramos cuáles son los efectos negativos de una persona embriagada, de una persona borracha, en realidad nos damos cuenta de que en realidad ocurren desgracias, altercados, situaciones que uno diría, estando lúcidos, tal vez nunca nos habríamos atrevido a llegar. Por eso que la palabra de Dios es enfática, dice que los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Es allí donde la persona tiene que tener el autocontrol, el dominio de hasta dónde esto es saludable y desde dónde no es saludable. Porque cuando esto toma dominio de mi forma de pensar, de mi razonamiento, cuando esto toma dominio de mi conducta, cuando esto afecta mi comportamiento y yo caigo en un libertinaje, en un relajo de mis palabras, de mis acciones, entonces definitivamente, hermano, yo estoy cometiendo un gravísimo error. Un gravísimo error. Él aquí pierde absolutamente la proporción, pensando de que él con todo su poder podía llegar más allá y traspasar los linderos de lo que es el decoro y de lo que es la dignidad de las personas y sobre todo la dignidad de su propia esposa.
usted va a ver de que la negativa de Vasti trajo sus consecuencias también para ella. Ella en su negativa tampoco piensa en cuánto daño le trajo a sí misma. Pero en lo inmediato estamos viendo el efecto que produce en su esposo. También es un hombre, podríamos decir, de un perfil débil. Algunos teólogos dicen que este rey Asuero era un hombre débil de carácter, donde él fue vencido por la bebida. Mire, qué interesante. ¿Hasta dónde yo me sirvo? ¿Hasta dónde yo acepto? ¿Y hasta dónde yo me doblego a la tentación de seguir más allá? No somos radicales, no somos fanáticos. No ponemos esto como una imposición ciega, sino que más bien la palabra de Dios siempre establece principios. ¿Hasta dónde llegar? ¿Hasta dónde voy? ¿Cuál es lo prudente? ¿Cuál es lo que podríamos decir me aportaría? Pero ¿hasta dónde yo también arriesgo mi testimonio? ¿Hasta dónde yo? Si soy sorprendido por alguien, ¿hasta dónde yo uso mi libertad, pero escandalizo a otro? El apóstol Pablo es muy enfático en el sentido de decir de que nuestra libertad no es sinónimo de libertinaje, porque mi libertad termina en la conciencia del más débil. Si la conciencia del más débil dice que lo que yo estoy haciendo no es correcto, yo no tengo ningún derecho a pasar a llevar la conciencia de esa persona. Dios a mí me lo imputa como pecado. Tú pecaste no porque hayas hecho uso de tu libertad, sino porque escandalizaste a este débil. ¿Se da cuenta? Cuando hablamos de personas débiles, estamos hablando de personas con baja madurez, con bajo conocimiento. Por lo tanto, la conciencia que ellos tienen con respecto a lo que comemos o a lo que bebemos, la de ellos está tal vez demasiado radicalizada. Pero también el apóstol Pablo dice, el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, ni en días de reposo, ni en lunas llenas, nada de eso. O sea, nuestro reino no tiene que ver con las cosas que nosotros hacemos o no hacemos. Pero sí, yo debo cuidarme de que mi libertad que yo tengo por el conocimiento que he tomado no debe jamás afectar la conciencia del otro. Y ahora este rey Asuero está realmente en serios problemas. Porque él hace venir a la reina y la reina dijo, yo no voy. Él fue vencido por el afán de presumir. Hermanos, este es un desequilibrio también psicológico, emocional. ¿Qué necesidad tiene él de hacer eso? Sin embargo, él quería presumir. Y él será desafiado por la reina. Él sería avergonzado y humillado delante de sus subordinados en quienes ha invertido. Usted ve el costo que puede haber tenido esta fiesta. 6 meses más 7 días. Toda la inversión de organizar, de comida, de bebida y tal vez de muchas otras cosas más, gastos asociados en este momento. Todo ese esfuerzo quedó reducido a nada, simplemente por un mal acto, un acto público, solamente motivado por la jactancia y la ostentación. La reina Vasti, dice el versículo 12, no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Él ahora es desafiado por su propia esposa. Él es avergonzado y humillado delante de toda la gente, sobre todo de sus oficiales, de sus nobles.
Vasti sabía que un desacato a su autoridad le traería consecuencias, pero su, no sé si podemos decir autoestima, el valor de sí misma, el de no ser exhibida como un bien material, como una adquisición, un trofeo de él. Pensemos en esto, hermano, reflexionemos un poquito. ¿Tendría en su mente, tal vez Vasti, una ascendencia moral? Tal vez ella habrá pensado moralmente, yo tengo una cualidad moral mejor que él. Se cree que aquí en este matrimonio habían serias diferencias y que se ponen de manifiesto en esta ocasión. Tal vez ella pensó, este hombre, ¿qué se cree? Fue un ultraje a su dignidad, su propuesta. Tal vez sería la ocasión para demostrar su firmeza de carácter, porque si a él lo ve débil, ¿cierto? Y que solamente consumiendo esta cantidad de vino le da a él el valor para proponer algo así. Entonces, si ella lo ve débil, es la ocasión para que ella demuestre la fortaleza de su carácter. Para ella también fue una jugada peligrosa. Hermanos, curiosamente, a veces en estas celebraciones, cuando se pasan de tono, las cosas pendientes, los cabos sueltos, situaciones pendientes que no fueron aclaradas ni fueron tampoco saneadas, reaparecen. Y aparecen fortalecidos, porque el efecto de la amargura ha echado raíces. Y las raíces no son fáciles de erradicar. Nosotros ya pronto estaremos en el mes de septiembre, tiqui tiqui, usted sabe cómo es la cosa. Hermanos, es allí donde uno tiene que mantener su compostura. Es allí donde tiene que mostrarse el verdadero cristiano que usted es. Usted no va a hacer un paréntesis. Aro. No, ¿cierto? Usted diga, no, yo sigo siendo cristiano todos los días. Porque después recuperarme espiritualmente, número 1. Después recuperar mi testimonio, número 2. Recuperar las relaciones, recuperar el crédito. ¿Cómo lo hago? Probablemente un brindis. Bis. Va a traerme tal vez un momento, no sé si tan agradable, porque en realidad no es muy agradable estar, se lo dice uno que antes del Señor, por allí más de una ocasión, pasó más de una vergüenza. Hermanos, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué sacar a relucir aquellas cosas? La debilidad de este Asuero, ¿por qué tenía que haberse él armado de valor con esto? Como dice el temucano, chicotea cuando uno anda del hacho, envalentona, ¿cierto? Por ahí tiene una canción que habla acerca de estos efectos, que cuando él mira el agua que brota pura y cristalina, bueno, usted conoce. ¿Es este el momento de desafiar su autoridad? ¿Es este el momento de desafiar su ira? ¿O es el momento de salirse con la suya?
Vasti por fin puede decir que está a punto de darle un golpe mortal, ¿cierto?, a esta relación. Tal vez habría en ella cierto desprecio por su marido. Ahora ella era la reina, pero no era la única esposa. Él tenía un harem, como todo rey que se precie de tal, de esa época. Entonces, dice, el rey se enojó mucho, le arruinó la fiesta. ¡Wow! Hermanos, se encendió su ira. Mire, tan radicales que a veces somos con nuestras emociones bajo estos efectos. Con una intensidad puede llegarse a amar y jurar, y el somos amigos, no somos amigos, aunque recién estemos conociendo a una persona. Esa frase como que ilustra lo radicales que nos ponemos emocionalmente, distorsionados. Y del amor tan apasionado podemos pasar al odio, a la ira, al arranque, ¿cierto?, violento. Y dice que se enojó mucho. De la risa al enojo, de la celebración y del gozo a la ira, de la alegría al caos. La gloria del gran rey ahora reducida al ridículo. Piensa en este hombre. Yo creo que allí se le espantó, ¿cómo se dice? Claro, la mona. Se le fue todo el efecto. Seis meses de fiesta, comida y ostentación y lujo, todo esto tirado a la basura. No solamente eso, sino que además esto se transforma, mire, no solamente en un problema de la imagen del rey, sino que ahora esto trae una connotación de Estado, un asunto de gobierno, porque esto fue público. Además, porque esto fue en un contexto donde estaban todas las personas más importantes de su reino. Él comienza a darse cuenta de esta situación. ¿Qué noticias llevarían sus invitados de lo que había pasado a sus lugares de origen? El chisme, el chiste, las noticias, farándula. ¿No? Sí. Y él era el, ¿cómo? Podríamos decir, él era el protagonista, sí. Oiga, si es fácil reírse de los demás, pero cuando nos toca a nosotros estar ahí. Él era el protagonista. Si lo vieron incapaz de gobernar a su esposa, también lo verían incapaz de gobernar el reino. ¡Wow! ¿Se da cuenta, hermanos? ¿Hasta dónde puede llevarnos el entusiasmo de una celebración? Salud, dicen algunos, y hay otros que tienen otros términos. Vaquita echá, no sé si has escuchado ese. ¿Sí? No. Sí. Hasta verte, Cristo mío, dicen otros. Si vino y no toma vino, ¿a qué vino? ¿Cierto? Y ahora se le está pasando la cuenta por esta tontera de no haberse controlado, de no haber tomado dominio de sí mismo. Esto revela, hermanos, que él perdería la autoridad. Si lo vieron incapaz de gobernar a su esposa, será incapaz también de mantener el gobierno del imperio.
Esto revela su carácter débil, zarandeado por sus inseguridades y complejos. Su pobreza interior trató de compensarla con símbolos externos de su poderío. ¿Qué tiene que hacer? Preguntó entonces el rey a los sabios, que conocían los tiempos, porque así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho. ¿Por qué, hermanos, un conflicto de matrimonio tiene que llevarlo a ese escenario de legalidad? Precisamente por la connotación. ¿Qué quiere decir con esto, hermano? Si usted se equivoca, si usted comete un error, tiene que arreglarlo con todos los que fueron testigos de ese error. Si usted dijo una mala palabra a su esposa, pero no había presentes, usted puede arreglar el asunto con ella privadamente. Pero si habían presentes, usted tiene que tomarse la molestia de decirlo delante de ellos lo que usted arregló con ella. Así, tenemos que hacerlo. Ahora, este rey Asuero tuvo que venir a invitar a sus consejeros, estos eunucos, y dice, y estaban junto a él, y aquí están los nombres, Carsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Mercenes, 7 príncipes de Persia y de Media, que veían la cara del rey y se sentaban los primeros del reino. Les preguntó, ¿qué se había de hacer con la reina Vasti según la ley? Por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero enviada por medio de los eunucos. Y dijo Memucán, delante del rey y de los príncipes, no solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. Porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres, y ellas tendrán en poca estima a sus maridos. Es decir, esto además traerá conflictos matrimoniales en todo el imperio. Diciendo, el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Vasti, y ella no vino. Wow. Y entonces dirán las señoras de Persia y de Media, que oigan el hecho de la reina a todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y enojo. Es decir, es directamente proporcional el escándalo. ¿Cuánta gente tocó? ¿Cuánta gente se ve afectada? ¿Ha escuchado hablar de las funas? Lo usan los expertos en esto de los mediáticos. ¿Qué es la funa? Es sorprender a alguien en la acción misma, en el momento mismo. O sacarlo a la luz, a los medios. Hermanos, Dios nos llama a tener este bajo perfil mediático. Dios nos llama a mantener siempre la compostura. Dios nos manda también, hermanos, a velar siempre por no ser piedra de tropiezo para otros. Dios también espera que tengamos siempre nuestras familias, nuestro matrimonio en orden. Y si no está en orden, pidamos ayuda antes de que esto traiga consecuencias negativas. Fíjese que estas personas tuvieron que reflexionar y pensar qué podían hacer. Porque un hombre ostentoso, orgulloso y vanidoso, ególatra, jactancioso, que le gustó hacer alarde, se le ocurrió embriagarse más de lo que correspondía, y en su embriaguez se le ocurrió hacer cosas que herirían directamente la autoestima
de una persona, la dignidad de una persona. Fue su esposa y todo esto trajo este efecto tan destructivo para el reino. Sin embargo, hermanos, nos damos cuenta de que esto trajo consecuencias. Primeramente por la autoridad del rey. Él quedó mal delante de todos y esto trajo consecuencias porque su ejemplo, el ejemplo de ella, de la no obediencia, podía también activar el menosprecio de todos los maridos. Tenemos mucho que aprender de este libro, hermanos, es interesante. Hay muchos elementos culturales, muchos elementos de principios de la palabra y como les digo, vamos a ver siempre la mano de Dios en todo. Porque curiosamente, estos hombres después se reúnen y le dicen al rey, ¿sabes qué, rey? Olvídala, quítale su calidad de reina. Vamos a hacer un concurso donde vamos a buscar de entre todas las mujeres del reino a una que realmente reúna todas las condiciones. Y vamos a nombrar a un hombre que se encargue de llevar adelante este concurso. Curiosamente, Esther, una judía criada por su primo mayor, Mardoqueo, ella supo de este concurso y ella se interesa por participar. Entonces, Mardoqueo, inteligente, averiguó cuál era el perfil que el rey Asuero buscaba. Cada una de ellas, de las que participaron, trató de manejarse en el tema de la belleza y de todo eso de acuerdo a sus propios criterios. Pero Esther se enfocó exactamente en lo que el rey buscaba. Eso nos enseña, y lo vamos a reflexionar también, de que en realidad cada uno de los cristianos jamás debe construir su estilo de cristiano en base a sus propias ideas, en base a sus propios conceptos, sino que cada uno debe mirar la palabra y eso aplicarlo a su propia vida. Eso es la iglesia, una iglesia sin mancha ni arruga, ni cosa semejante. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos en agradar a Dios, sabemos que vamos a contar con su favor y su protección. Pero cuando nos enfocamos en agradarnos a nosotros mismos, y si te gusto bien, esa fue la idea de las demás candidatas. Y por eso que Esther, siendo una judía, ocultó su identidad por consejo de su primo, Mardoqueo, pero ella fue la ganadora. Porque se enfocó exactamente en lo que el rey buscaba. Debemos enfocarnos exactamente en lo que Dios espera de nosotros, no en nuestros propios conceptos personales. Bien, lo dejamos hasta aquí. Yo no sé si usted ve este libro como un libro atractivo, interesante. Oramos al Señor. Señor, te damos gracias. Tu palabra dice que debemos aprender de ti, que eres manso y humilde de corazón. Señor, que nuestra humildad y nuestra mansedumbre la reflejemos en todo momento. Te pido, Padre, que nos des sabiduría para manejarnos en nuestras relaciones con los demás. Te pido que saques de nosotros toda ostentación, orgullo, vanidad, jactancia, alarde de lo que nosotros hayamos alcanzado en este mundo. Te pido, Padre, que nos des la capacidad y el carácter para controlarnos, para tener este autodominio, para decir no cuando estamos sirviéndonos con familiares y amigos. También, Señor, que no busquemos nunca armarnos de valor a través de eso para ocultar nuestras propias debilidades, nuestros propios complejos. Yo no sé cuántos complejos y debilidades tendría este rey, pero sin lugar a dudas, Señor, cuando lo vemos en este proceder, de acuerdo a este relato, nos damos cuenta que era un hombre que se escudó detrás de la alegría que pudo darle el vino para caer en este exceso. Señor, llévanos también a respetar las personas, a considerar siempre a los demás en su autoestima, en su dignidad, en su condición de
personas hechas a imagen tuya. Gracias te doy, Señor, por lo que hemos recibido en esta mañana en la escuela dominical. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén.